La expresión «el trono de Satanás» se menciona 2 veces en el versículo 3 del capítulo 2. Según algunos comentaristas bíblicos, esta cita se refiere al hecho de que en Pérgamo había templos dedicados a varios dioses. Pérgamo era uno de los templos más antiguos dedicados a la religión estatal, un templo al culto del emperador. En Pérgamo también había un magnífico templo dedicado a Asclepio, cuyo dios asociado era la serpiente. La gente venía a este templo en busca de curas milagrosas. También había un templo suntuoso y magnífico en Pérgamo dedicado exclusivamente a Zeus, quien era una deidad en la mitología griega. Sin embargo, la expresión trono de Satanás en el sentido profético se refiere a cuando el trono de la Iglesia de Jesús fue ocupado por Constantino. Y más tarde, por una sucesión de líderes religiosos con prerrogativas de gobierno universal. Desde entonces, han ocupado el trono de Cristo en la tierra hasta el día de hoy. Y eligen a una reina para sentarse junto al trono de Cristo en el cielo. En la carta dirigida a la iglesia en Pérgamo, se menciona el nombre de Antipas, un remanente fiel que mantuvo la fe y confesó el nombre de Jesús. Y te aferras a mi nombre, y no negaste mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi mártir fiel, fue asesinado entre ustedes, donde mora Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Esta lealtad estaba asociada con el nombre de Antipas. El último testigo del período de sufrimiento en Esmirna. Es interesante notar que el tiempo profético de Esmirna, que comienza en Éfeso con Esteban, y aún existía y terminará en Pérgamo, con la muerte de Antipas. Aquí terminó entonces el período profético de Esmirna. Nos gustaría recordar que nuestro enfoque se está haciendo en un sentido profético. La cizaña en Pérgamo está representada, en primer lugar, por la doctrina de Balaam, y esto es exactamente lo que está vinculado al profesionalismo religioso. O, mejor dicho, el profesionalismo principalmente interesado solo en el beneficio material o el ministerio que se enfoca exclusivamente en el beneficio material. Fue el caso de Tetzel quien dijo: tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Pero también había cizaña en Pérgamo. También estaban representados por los sacrificios de la idolatría. Fue el período en el que se crearon los llamados patrones cristianos, en reemplazo de los ídolos paganos, para evitar que los cristianos hechos por el bautismo participaran en festivales dedicados a dioses paganos. Otra representación de la cizaña en Pérgamo estaba en la doctrina de los nicolaitas. El nombre Nicolás, el supuesto creador de esta doctrina, significa aquel que gobierna sobre el pueblo. Según la interpretación de algunos estudiosos sobre este tema, las obras de los nicolaitas, aún en Éfeso, consistían en crear y mantener una estructura de casta sacerdotal, vinculada al gobierno político mundial al estilo del Antiguo Testamento, y este gobierno sería ejercido por la Iglesia, creando una nación que pudiera gobernar el mundo. Basado en esta suposición, esto se consolidaría más tarde en el régimen de gobierno religioso y político existente en la Edad Media, que dominaba a reyes, príncipes y gobernantes. El reflejo de esta doctrina se traducirá en tropiezos, también en prostitución y tristeza, que son los frutos de la cizaña, cosechados aquí en Pérgamo. Veamos cómo el nicolaísmo se estructurará en Pérgamo. Esto ocurre con la creación de gobernantes religiosos en varias regiones estratégicas. Por ejemplo, había uno en Roma, otro en Jerusalén, otro en Alejandría y otro en Cartago de la península ibérica. Además,
Desde Constantinopla, aquí en Turquía, así tuvo lugar el proceso de organización eclesiástica. Desde Constantino hasta Gregorio I, en el año 590 DC, pasando por la caída del Imperio Romano en el 476 DC, cuando los bárbaros invadieron. Dado que las naciones bárbaras no tenían hegemonía de gobernanza global, la estructura eclesiástica existente ya estaba preparada para asumir esta gobernanza. Por lo tanto, la expresión, las obras de los Nicolaitas en Éfeso, fueron representadas por la cizaña, pero la cizaña crece, y en Pérgamo se transforma en doctrina. De ahí la expresión doctrina de los Nicolaitas. Lo que en Éfeso era una obra o una idea de los Nicolaitas, en Pérgamo se convierte en una doctrina rechazada en Éfeso, pero aceptada en Pérgamo. La parábola de la iglesia en Pérgamo es la parábola de la semilla de mostaza. Jesús se refiere como la más pequeña de las semillas y compara la fe con una semilla de mostaza en Mateo 13, 31. El Señor Jesús dice que es la más pequeña de todas las semillas. Y en Mateo 17, 20, Él dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, pero ¿por qué la semilla de mostaza? ¿Qué pasó en Pérgamo? En Pérgamo, la fe murió allí, ya no existe o dejó de existir en Pérgamo. So we will say